Empezamos ya con el segundo hadith, que está dedicado a Riyá. Riyá es ostentación, ¿no? Hacerse ver, ¿no? Viene de Ra'a. Alladina yura'una wa yamna'una al-ma'un, ¿no? Dice, ahora dice, fawailun lil-musallin alladina an salatihim sahun alladina yura'una, es decir, aquellos que lo hacen para ser vistos, ¿no? Yura'una es el mashhul del verbo ra'a, del ra'a y ara. Yura es el mashhul, ¿no? Es decir, ven, son vistos, ¿no? Que lo hacen para ser vistos, ¿no? Bueno, pues el segundo hadith habla de esto. Dice que por una cadena de transmisión que se remonta a Muhammad ibn Yaqub, que lo recogió de Ali ibn Ibrahim, que lo recogió de su padre, que lo recogió de Abi Maghra, que lo recogió de Yazid ibn Khalifa, el cual dijo Abu Abdullah el Imam as-Sadiq alayhi salam: toda ostentación es shirk, es politeísmo. En verdad, quien realiza sus obras para ser visto por la gente debe esperar su recompensa de la gente, pero la recompensa de quien realiza sus obras para Dios le corresponde a Dios. Ostentación, dice el imam, significa realizar buenas acciones o manifestar buenas cualidades o buenas creencias para que los demás las vean y obtener entre ellos una buena valoración en sus corazones y fama de bueno, de correcto, de digno de confianza y de buen creyente, sin tener en realidad una intención recta y pía. La ostentación es un defecto que se verifica en distintos niveles. El primer nivel tiene dos grados. El primer grado consiste en manifestar creencias y conocimientos religiosos para conseguir fama de persona creyente y honesta y una buena opinión entre las gentes. Por ejemplo, diciendo, yo no me someto a nadie más que a Dios, o diciendo, yo solamente busco la protección de Dios, o actuando de manera engañosa para dar a entender que es una persona muy religiosa. Esta segunda forma es la más corriente. Por ejemplo, en una conversación se habla de poner la confianza en Dios o de aceptar aquello que Dios dispone para uno, y la persona ostentosa emite una exclamación o mueve la cabeza queriendo hacer ver con ello que él pertenece a ese tipo de personas. El segundo grado del primer nivel es el de la persona que se aparta de las creencias vanas y purifica su alma de ellas, pero con la intención de obtener respeto y consideración entre las gentes, sea mediante manifestaciones verbales, sea mediante gestos o indicaciones. El segundo nivel tiene también dos grados. El primer grado es manifestar cualidades elogiables y nobles características. El otro nivel es dar señales de haberse alejado de los vicios y malos hábitos y de haber purificado el alma de ellos para ser conocido por ello. El tercer nivel es la ostentación de la que tratan los fuqahá, los doctores de la ley, quiera Dios estar satisfecho de ellos. Y tiene también esos dos mismos grados. Uno, que consiste en realizar los actos y la adoración establecida por la ley islámica o manifestar inclinaciones intelectuales, pero con intención de hacerse ver por las gentes y atraer la simpatía hacia él. Tanto si es la esencia de sus actos la que está regida por la ostentación, como si es la manera de realizarlos o las condiciones en las que los realiza o parte de ellos, tal y como ha sido descrito en los libros de leyes. Hay otro nivel que consiste en apartarse de determinados actos, pero con la misma intención. En estas páginas comentaré algunos de los malos comportamientos de cada uno de estos tres niveles
y, de manera resumida, aquello que se considera adecuado para curar ese vicio moral. El primer nivel consta de varias partes. Has de saber que la ostentación, en cuestiones relativas a las creencias y los conocimientos religiosos, es, de todas las clases de ostentación, la peor, y sus consecuencias son también las peores, y provoca una oscuridad mayor y más profunda que ningún otro tipo de ostentación. Si quien sufre de este tipo de ostentación no cree en realidad en aquello que manifiesta, es uno de los hipócritas para los que ha sido decretado el fuego y la destrucción eterna, y cuyo castigo es el más severo. Pero si cree en lo que manifiesta, pero hace gala de ello para conseguir la admiración y el afecto de los demás, no puede ser calificado de hipócrita. Pero su ostentación causa que la luz de la fe escape de su corazón y su lugar pase a ser ocupado por la oscuridad de la incredulidad, ya que tal persona, aunque desde el principio del asunto es un politeísta que padece un ligero politeísmo, ya que entrega a la gente sus creencias verdaderas y sus conocimientos religiosos, dando a los demás participación en ello y permitiendo que Satanás se apodere de ello, haciendo que ese acto del corazón no sea ya para Dios, cuando debería ser pura y únicamente para Él, puesto que la verdad altísima es el único dueño de esa esencia sagrada. En uno de los capítulos explicaremos que la fe es uno de los actos del corazón y no únicamente algo intelectual. Esto es que al irlo leyendo voy viendo algunos errores de traducción. Como dice un noble hadith, toda ostentación es politeísmo, en la medida en que se trata de agradar a alguien más que a Dios, ¿no? Pero este vicio, esa atrocidad, esta oculta crueldad y este hábito degradante termina finalmente por destruir las buenas acciones de la persona, por permitir que en su corazón entre otro aparte de Dios. Poco a poco, la oscuridad de este vicio causa que la persona marche sin fe de este mundo. Esta fe imaginaria que posee no es más que un concepto sin sentido, un cuerpo sin alma y una cáscara sin fruto, inaceptable para Dios, como indica ese hadith transmitido por Ali ibn Salem y recogido en el excelente libro Al-Kafi, que dice: escuché decir a Abu Abdullah sobre la paz, dijo Dios poderoso y majestuoso, yo soy el mejor de los socios, yo no acepto el acto de quien asocia conmigo a otros en lo que hace, solo acepto de él lo que hace únicamente para mí. Es evidente, por lo tanto, que Dios no presta a los actos del corazón si no son puros, ni los acepta, que Dios no presta atención, ¿no? Es evidente, por lo tanto, que Dios no presta atención a los actos del corazón si no son puros, ni los acepta y se los transfiere al otro socio, que es aquel para quien se ha hecho alarde de ellos. Después, las prácticas del corazón realizadas para otro que Dios, traspasan los límites del politeísmo y entran en el terreno de la pura incredulidad, de manera que se puede decir que esa persona pasa a formar parte de los hipócritas. Mientras su politeísmo es débil, también su hipocresía es débil. El pobre desgraciado piensa que es un creyente, pero es un politeísta al principio y al final deviene un hipócrita y probará el castigo reservado a los hipócritas. Ay de aquel cuyos actos acaban en hipocresía. Has de saber que la fe es algo diferente al conocimiento de Dios y de la unidad divina y el resto de los atributos afirmativos de su perfección y majestad, y también de aquellos atributos denominados negativos, salvia, y del conocimiento de los ángeles, los profetas, las escrituras y el día del levantamiento final. La fe es un acto del corazón, y mientras no sea así, no puede denominarse fe. Quien obtiene nociones religiosas por medio de la argumentación racional
o por acceso al conocimiento de las obligaciones religiosas, debe también rendir su corazón a ellas y realizar los actos del corazón, que son una forma de rendición y sometimiento y una manera de aceptación hasta convertirse en un creyente. La perfección de la fe es la certeza. Cuando la luz de la fe se fortalece, viene seguida por la certeza del corazón, y todo ello es algo diferente del conocimiento. Es decir, la fe no es una conquista intelectual, sino una vivencia. Es posible que la mente te permita comprender algo por medio de una argumentación racional, pero si el corazón no se rinde a ella, ese conocimiento no sirve de nada. Por ejemplo, puedes comprender con la mente que una persona muerta no puede causar daño alguno y que todos los muertos del mundo no tienen el poder de una mosca, ya que toda la fuerza corporal y mental ha escapado de ellos. Pero mientras el corazón no acepte eso y se rinda ante esa idea, no podrás quedarte a solas con un muerto en una noche oscura. Pero si el corazón se rinde a la razón y acepta sus juicios, no tendrás problemas para hacer algo así. Cuando con algo de esfuerzo el corazón se rinde a la razón, desaparece el miedo a los muertos. Por tanto, ha quedado claro que la rendición, que es una cualidad del corazón, es algo diferente a la razón, que es una cualidad de la mente. Puede que la persona, mediante la argumentación racional, demuestre la existencia del Creador Altísimo, de su unidad, del día del regreso a la vida y del resto de las creencias divinas, pero a estas creencias no se las denomina fe, y a quien las profese no le convierten en un creyente. Puede que sea un incrédulo, o un hipócrita, o un politeísta, pero hoy tu ojo interno está cerrado y no posee visión espiritual. Estos ojos terrenales no son capaces de percibir. Cuando lo que está oculto se revele y se manifieste el reino de la verdad divina, el mundo físico se desvanecerá y la realidad aparecerá. Entonces te darás cuenta que no tenías fe en Dios y que el juicio de la razón no estaba en consonancia con la fe. Es muy curioso este asunto, ¿eh? Porque ha dicho el mensajero de Dios que vivimos, esta vida es como un sueño. No sé si habéis oído ese hadith. Esta vida es como un sueño del que despertamos al morir. Al morir, digamos, el velo que lo material pone sobre nuestra alma se cae. Entonces vemos la realidad de lo que hemos estado haciendo en este mundo sin cortinas, sin pretextos y sin engaños. Y es posible que el infierno al que se refiere las Escrituras Sagradas sea esa misma situación la que provoca esa situación, porque yo no sé si alguna vez habéis hecho algo de lo que luego os habéis arrepentido, ¿no? Algo que yo recuerdo cuando era pequeño. Por ejemplo, mi siguiente hermano tiene 5 años menos que yo. Entonces me acuerdo que un día que no estaban mis padres le obligué a bañarse en contra de su voluntad, ¿no? Y luego, sí, hasta ahora, cuando lo recuerdo, me duele en el corazón de, ¿cómo me pasé con el pobre, no? Ahora imaginaros la gente que ha estado haciendo maldades con mayúsculas, ¿no? Gente que ha estado matando, que ha estado oprimiendo, que ha estado explotando y tal, cuando mueran y la realidad de lo que han estado haciendo se presente ante sus ojos, el sufrimiento que eso les creará, ¿no? Entonces yo pienso que posiblemente eso se materializa seguramente, ¿no? Toma formas, ¿no? Pero pienso que porque hay muchas veces en el Corán dice, no soy yo el que os castiga, sino vosotros mismos, ¿no? Cada alma encontrará lo que ha
Ma'aktasaba, ¿no? Mayaktasaba, por ejemplo, lo que ha realizado, ¿no? Lo que ha hecho en este mundo, ¿no? O sea, el resultado de los actos de este mundo. Dice que, por ejemplo, cuando los creyentes mueren y ven la gran recompensa que sus actos de adoración han tenido, lamentan la cantidad de tiempo que han perdido o que hemos perdido, lamentamos en cosas que nos las podíamos haber ahorrado perfectamente porque eran gratuitas, no era pérdida de tiempo en realidad, ¿no? Pues imaginad el sufrimiento de gente que ha hecho barbaridades terribles, ¿no? Cuando vea la realidad de sus actos en los propios términos del bien y del mal, sin poder enmascararlos ni justificarlos, ¿no? Por eso el imán dice, cuando lo que está oculto se revela y se manifiesta el reino de la verdad divina, el mundo físico se desvanecerá y la realidad aparecerá, la realidad. Entonces te darás cuenta que no tenías fe en Dios y que el juicio de la razón no estaba en consonancia con la fe. Mientras la ilaha illallah no quede escrito en la página en blanco del corazón con la pluma de la razón, la persona no será un creyente en la unidad de Dios. Cuando esta hermosa sentencia divina entra en el corazón, el dominio del corazón se hace uno con la misma verdad altísima. Es decir, el territorio del corazón se hace uno con la misma verdad altísima. La persona ya no reconoce la influencia de nadie más que en el territorio de la verdad. Deja de buscar el reconocimiento y la aceptación de los demás y de esperar de ellos posición y respeto. Entonces es cuando el corazón se aleja de la ostentación. Me estoy acordando, he leído una frase por aquí que me ha hecho recordar un hadith muy curioso en el que un compañero del profeta que está a su lado o llega y se sienta y se cae del banco y se da un golpe. Y el mensajero de Allah dice, Alhamdulillah, que Allah te ha dado inmediatamente el pago por tu pecado. Y el hombre dice, ¿qué pecado he cometido? Y él te ha sentado sin decir Bismillahirrahmanirrahim. Cuando uno escucha hadices como eso, dice, Dios mío, yo no estoy en nada, estoy totalmente en la luna, ¿no? O sea, esa presencia continua, ¿no? De estar ante Dios, ¿no? En cada acto que haces, ¿no? En cada cosa tan sencilla como esa, ¿no? Como levantarte, como sentarte, ¿no? Que uno debe grabarla en su corazón, ¿no? Cuando escucha esos hadices, tiene que educar a su corazón, ¿no? Para que en cada situación coger esos hábitos, ¿no? Porque son los que van a marcar su personalidad como creyente y que son los que le van a permitir, como veíamos en el hadith primero, salir de este mundo con la forma de un ser humano, ¿no? Dice, cuando esta hermosa sentencia divina, la ilaha illallah, entra en el corazón, en el dominio del corazón, se hace uno con la misma verdad altísima. El dominio del corazón se hace uno con la verdad altísima. La persona ya no reconoce la influencia de nadie más en el territorio de la verdad, deja de buscar el reconocimiento y la aceptación de los demás y de esperar de ellos posición y respeto. Entonces es cuando el corazón se aleja de la ostentación. Así pues, si ves que en tu corazón existe ostentación, debes saber que aún no se ha rendido al imperativo de la razón y que no se encuentra iluminado por la luz de la fe, que es a otro y no a la verdad altísima a quien tienes por Dios y bajo cuya influencia estás, y que por tanto eres uno de los hipócritas, de los idólatras o de los incrédulos. Sobre los peligros de la ostentación. Si
O tú, que actúas para ser visto y que has depositado en manos de Satanás, que es el enemigo de Dios Altísimo, las creencias verdaderas y los conocimientos religiosos. Aquello que pertenece en exclusiva a Dios Altísimo, se lo has entregado a otros, y esas luces que iluminan el alma y el corazón, y que son el capital para la salvación y la felicidad eterna, las fuentes de las que emana el encuentro con Dios y la semilla de la cercanía al amado, las has trocado por las terribles tinieblas de la desgracia y la destrucción eterna. Prepárate para unas tinieblas tras las cuales no viene luz alguna. Una dificultad sin nada que la alivie y una enfermedad incurable, una muerte sin vida. Un fuego que se manifiesta desde el fondo del corazón y que abrasa el alma y el cuerpo de una manera que ni tú ni yo podemos llegar a imaginar, tal y como Dios Altísimo informa en el noble versículo de su libro revelado cuando dice: Narullahi al-muqada allati tattali'u ala al-afida. Es el fuego abrasador de Dios que llega hasta el fondo del alma, porque el fuad es el corazón del alma, ¿no? El corazón de físico que bombea la sangre, se dice qalb, y fuad es el nombre que se le da al corazón del alma, ¿no? Por eso, al-afida, hasta el fondo del alma. Solamente el fuego de Dios es capaz de quemar el corazón. Si el conocimiento innato de la unidad divina, que es la naturaleza misma de Dios, se pierde y su lugar pasa a ser ocupado por la idolatría y la incredulidad, la persona no podrá obtener la intercesión de intercesor alguno y permanecerá eternamente en el castigo. ¿Qué castigo es ese? Es el castigo que surge del disgusto divino y del celo del Señor. Por lo tanto, oh querido, no te expongas al enfado y la ira divina por causa de una falsa ilusión, un afecto limitado de las débiles criaturas y un lugar en el corazón de los pobres seres humanos, y no vendas el amor divino. Su generosidad ilimitada y sus favores y benevolencia a cambio del afecto sin consecuencias de las criaturas, de las que no vas a obtener nada más que perjuicios y molestias. Dice, una información científica para acabar con la ostentación. Esto que voy a mencionar aquí es algo de lo que cabe esperar que sea útil para curar esa enfermedad del corazón, en este y otros niveles. Está en conformidad con las demostraciones filosóficas y las iluminaciones del alma, así como con las noticias reseñadas de los imanes purificados y con el libro de Dios, y también tu razón lo confirma. Puesto que Dios bendito y ensalzado abarca con su poder todo el universo y todas las criaturas, controla también los corazones de todos sus siervos y, sin su permiso, nadie tiene capacidad ni la tendrá de ejercer ningún control sobre ellos. Ni siquiera la misma persona tiene poder para controlar su corazón si no es con el permiso divino, tal y como ha sido indicado en el Corán, y podemos ver la información recogida procedente de la casa profética sobre ellos la paz. Así pues, Dios bendito y ensalzado es el dueño de los corazones y quien los controla, y tú, que eres solamente un siervo débil e impotente, no puedes ejercer control sobre los corazones sin su permiso, pues su voluntad está por encima de la tuya y por encima de la voluntad de todas las criaturas. Por lo tanto, tu ostentación e hipocresía dirigida a atraer los corazones de sus siervos y a conseguir respeto y fama no dará fruto alguno, ya que es algo que está completamente más allá de tu control y bajo el control divino. Él es el dueño de los corazones y quien los gobierna, y Él es quien hace a quien quiere un sitio en los corazones de las gentes, mientras que es posible que tú consigas lo contrario de lo que te propones. Hemos visto y oído lo sucedido a las gentes de dos caras, que actúa para ser vista por los demás,
todos los demás, y cuyos corazones no eran puros, cómo han tenido un final desgraciado y humillante y han obtenido lo contrario de aquello que pretendían, tal y como ha sido indicado en el noble hadith recogido en el Kafi, que dice: relató Jarrah al-Madaini que Abu Abdullah al-Imam al-Sadiq alayhi salam, comentando las palabras de Dios poderoso y majestuoso que dicen: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, para quien tenga esperanza de encontrarse con su Señor, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, que obre rectamente, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ, y no asocie a nadie en la adoración a su Señor. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, a nadie, que no asocie a nadie en la adoración a su Señor. Dijo, comentando esa ley, dijo Imam Jafar: la persona que no actúa para conseguir como recompensa el encuentro con su Señor, sino que obra movido por el deseo de que los demás le consideren una persona pura y buena y desea que la gente escuche lo que hace, no realiza sus actos de adoración exclusivamente para Dios, sino que asocia junto a Él a otros, es decir, adora a dos dioses al mismo tiempo, al verdadero Dios y a sí mismo. No existe siervo alguno que mantenga ocultas sus buenas acciones sin que Dios, después de pasado un tiempo, las saque a la luz. Y tampoco siervo alguno que oculte sus malas acciones sin que después de un tiempo Dios haga que ese mal quede al descubierto. Ese es el comentario del Imam Jafar. Que se puede encontrar en Usulul Kafi, tomo segundo, página 294, en el Kitab al-Iman wal-Kufr, selección Riyad, hadith número 4. Por tanto, oh querido, si deseas ser bien considerado, pídeselo a Dios. Pide al dueño de los corazones que los corazones de la gente estén contigo, que tus actos sean para Dios. A cambio, Dios, además de otorgarte sus bendiciones y favores en la otra vida, te favorecerá en este mundo y hará que seas amado, hará que muchos corazones se abran a ti y te honrará en ambos mundos. Esfuérzate en cultivar en tu corazón el amor a Dios con una pureza absoluta. Purifica tu ser interior para que también tus actos sean puros y tu corazón esté solo pendiente de la verdad, libre de contaminación y corrupción. Elimina lo turbio y opaco de tu alma. ¿De qué sirven el amor y el odio de las débiles criaturas? ¿De qué la fama y el nombre entre los siervos insignificantes? Supongamos que sirven de algo. El beneficio que procuran es insignificante y dura poco tiempo. Es posible que ese amor sea la causa de que los actos de la persona terminen siendo pura ostentación y, Dios no lo quiera, la conviertan en un idólatra, un hipócrita y un incrédulo. Si no es humillado en este mundo, lo será en el otro, ante la corte de la justicia divina, ante los siervos rectos de Dios, sus grandes profetas y sus ángeles querubines con la cabeza baja, avergonzada. No sabes cómo son la vergüenza y la humillación de ese día. Solo Dios sabe las desgracias que acarrea el fracaso ante la corte divina. Ese es el día del que Dios ha dicho que los incrédulos dirán: Ya laitani kuntu turaba. Ay de mí, ojalá fuese polvo. Pero entonces ya no servirá de nada. Oh desgraciado, a cambio de un afecto limitado y de una fama entre los siervos de Dios que no sirve para nada, has renunciado a los favores divinos. Has conseguido que Dios no esté satisfecho de ti y has provocado su disgusto contigo. Aquellos actos con los que deberías haberte procurado la morada de la generosidad divina, la vida eterna y la felicidad sin límites,
y mediante los cuales habrías alcanzado las más elevadas posiciones del paraíso. Los has cambiado por la opresión y las tinieblas de la idolatría y la hipocresía, y solamente obtendrás vergüenza, humillación y castigos terribles. Tú mismo te has condenado al Sijjin. Tal y como dice el noble hadith recogido en Al-Kafi, su santidad el imam as-Sadr sobre la paz relató que el mensajero de Dios dijo: en verdad, el ángel se alegra de las acciones de un siervo y las lleva al cielo. Pero cuando llega al cielo con ellas, Dios poderoso y majestuoso le dice: envíalas a Sijjin, pues en verdad Él no las realizó solamente para mí. Tú y yo, con este estado, no podemos imaginar lo que es Sijjin, ni comprender lo que significa el tribunal de los actos pecaminosos, ni ver la forma que adoptan esos actos en Sijjin. Y si un día podemos contemplar la realidad de esos actos, ya no tendremos oportunidad de echarnos atrás y el camino del arrepentimiento estará cortado. Oh querido, despierta, aleja de ti la distracción y la borrachera y sopesa en la balanza de la razón tus actos antes de que sean pesados en el otro mundo y echa tu cuenta antes de que te la echen. Limpia el espejo de tu corazón del polvo de la idolatría, la hipocresía y la doble moral. Seguro que habréis todos oído la frase esa famosa que se atribuye al sufismo, que dice, que habla de morir antes de morir, ¿no? O según otras versiones, en Irán se dice, morir antes de que te hagan morir. En realidad, a lo que se refiere es a esto mismo, es decir, morir antes de morir quiere decir morir a la ilusión de la realidad de las cosas para nacer a la realidad real de las cosas. Y el mundo en el que vivimos proyecta sobre nosotros una imagen, el mundo de la multiplicidad proyecta sobre nosotros una imagen de la realidad tiene poco que ver con la realidad misma. La realidad es algo más intangible, algo que se corporeiza con la cercanía de Dios. Quiero decir que cuando una persona que no cree en Dios y vive en este mundo, piensa que la realidad es esta que ve con sus ojos y en cambio el creyente, conforme va estableciendo una relación más y más fuerte con Dios, se va dando cuenta de que esa relación y esa realidad a la que llamamos Dios, que no la podemos ver con los ojos, pero en realidad es la verdadera realidad de las cosas, y que todo esto que parecía tener tanta consistencia va manifestándose como algo realmente efímero, ¿no? Como algo que hoy está y mañana no está, y que poner la confianza en las cosas de este mundo es una terrible equivocación, ¿no? Porque todas terminan decepcionándote por una razón o por otra, ¿no? Se pierden los amigos, se mueren los seres queridos, se arruinan las riquezas y nada en aquello que hemos depositado el sentido de nuestra vida y nuestras esperanzas, que tiene que ver con lo material, permanece, y lo único que realmente permanece es la promesa divina. Como dice el Corán, todo perece excepto el rostro de Dios. Que Dios es el único hombro en el que uno puede llorar con la seguridad absoluta de que no te va a traicionar. Que la promesa de Dios es la única promesa en la que uno puede creer con la certeza absoluta de que Dios no traiciona su promesa. Dios dice, para quien sale de su casa buscando a Dios y a su mensajero, Dios le abre una puerta
en los cielos por la que le hace llegar la provisión sin que él mismo sepa cómo. En cambio, nosotros estamos todo el día detrás buscando aquello que nos ha sido garantizado y descuidando aquello por lo que se nos va a pedir cuentas, que es la construcción de nuestra alma, nuestra construcción moral y nuestro perfeccionamiento moral, preocupándonos de la provisión que la tenemos decretada y que la tenemos asignada. ¿Vosotros pensáis que a la persona que pone en segundo lugar todas las cosas de este mundo, el bienestar, la posición social, la fama, etcétera, lo que mueve generación tras generación a los seres humanos, el dinero, la fama y el poder, el que relativiza todas esas cosas y sacrifica todas esas cosas para no traicionar el mensaje divino, Allah lo va a dejar abandonado a su suerte y va a ser un desgraciado en el mundo real, que está también aquí, ¿no? Conforme uno se va estableciendo una relación más cercana con Dios, se va dando cuenta de que al revés, los pobres desgraciados son todos estos que han hipotecado su alma a estos que nos gobiernan, me refiero, ¿no? A cambio de algo que dura nada, ¿no? Que dura nada y que no es nada en realidad, ¿no? Porque al final el ser humano, con un poco, quiere decir, con un techo que no nos llueva y un poco de comida, tenemos más que suficiente, no merece la pena. Dice Ali Amir al-Mu'minin, dice, el precio de tu alma es el paraíso, no la vendas por poco precio. ¿A cambio de qué? A cambio de un coche grande, una cuenta bancaria, una casa grande y una señora con tacones de aguja. Pobre desgraciado, qué poco te has valorado, ¿no? Qué poco te valoras a ti mismo, ¿no? Pues, dice el imán, no permitas que el polvo dice, aleja de ti la distracción y la borrachera, ¿no? Porque en realidad es como vivir así es como vivir en una borrachera, ¿no? Vivir deslumbrado por lo que es aparente e ignorando lo que hay detrás, ¿no? Quedándose pillado en el discurso y olvidándose del dueño del discurso, ¿no? En algún momento de estos hadices, el imán dice que en cada uno de los niveles de las etapas del perfeccionamiento del alma, el viajero corre el peligro de quedarse pillado en él. Corre el peligro de decir, esto no lo consigue cualquiera, ¿no? En lugar de tener como meta al Señor de los estados, no a los estados, porque cuentan que Moisés iba hablando con un discípulo suyo y llegaron al Mar Rojo y él siguió andando y se dio cuenta de que su discípulo se había quedado en la orilla y le dice, ¿qué haces ahí? Dice, pero es que es el agua, y dice, di Bismillah y sigue. Y entonces dijo Bismillah y siguió con él caminando por el agua y Moisés seguía hablando con él y de pronto se empezó a hundir. Moisés lo coge y lo levanta y dice, ¿qué te ha pasado? Si ibas muy bien. Dice, sí, pero es que empezó a pensar, esto no lo consigue cualquiera, ¿no? Este es el asunto, ¿no? O sea, uno tiene que razonar la realidad de las cosas para que la fe se transforme en certeza en el corazón, ¿no? Para poderse librar de esto que es tan humano, ¿no? Que es el que los demás vean un poco de lo bueno que tú te has hecho, ¿no?
No permitir que el polvo de la idolatría y la hipocresía se acumule en el corazón, ¿no? Limpia el espejo de tu corazón del polvo y de la idolatría, la hipocresía y la doble moral. No permitas que el polvo de la idolatría y la hipocresía se acumule en él hasta un punto tal que ni siquiera los fuegos del otro mundo puedan limpiarlo. No dejes que la luz de tu naturaleza original se transforme en las tinieblas de la incredulidad. No permitas que la naturaleza esencial en la que Dios ha creado a los seres humanos, se pierda. No traiciones hasta ese punto el depósito divino. Limpia el espejo de tu corazón para que la luz de la belleza divina brille en él y desapégate de este mundo y de todo lo que en él hay. Cuando el fuego del amor a Dios se enciende en el corazón, abrasa en un instante el amor que sentíamos por todo lo demás de este mundo. Cuando se disfruta el placer que proporciona el recuerdo de Dios, el resto de los placeres animales pasa a ser un juego de niños. La relación con Dios es como la relación con una persona. Igual. Si tú te ves con un amigo una vez al año, poco a poco la relación esa se va debilitando. Pero si te ves cada día con él, te cuentas lo que te ha pasado ese día, os contáis cómo estáis, qué problemas tenéis, esto y lo otro, la amistad se fortalece. Y con Dios pasa lo mismo. Cuando uno habla con Dios continuamente, porque al fin y al cabo el Salat es como un lugar de entrenamiento para aprender a estar ante la presencia divina, porque la oración está estructurada de una manera que cuando uno dice el takbiratul ihram, Allahu Akbar, ante quien está en ese momento es ante Dios, y está hablando con Él. Allah nos ha enseñado el Fatiha, ¿no? La Fatiha después de las fórmulas de cortesía inicial que dice alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, el dueño del día del juicio final. A continuación empieza a hablar directamente, empezamos a hablar directamente con Dios, ¿no? Y ya acá, solo a ti adoramos. Estamos ante la presencia divina, ¿no? Porque la mayoría de las veces estamos como un niño distraído mirando las moscas, estamos ante la presencia divina. Cuando esa relación a la que Dios nos enseña y para la que nos entrena en la oración se hace frecuente, se fortalece, entonces la realidad de la existencia de Dios y la realidad de Dios mismo coge tanta presencia que todo lo demás como que pierde su valor. Dice un dicho sufi, dice que la persona normal se arrepiente de sus pecados, pero el hombre de conocimiento, la persona de conocimiento, lamenta la futilidad de los mismos. Qué estúpido soy, ¿no? ¿Cómo me he podido distraer de mi Señor, ¿no? Porque es consciente de cómo funcionan las cosas, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, cuando esa relación se hace estrecha, entonces el amor que genera, como dice el imán, el fuego del amor a Dios se enciende en el corazón. Cuando el fuego del amor a Dios se enciende en el corazón, abraza en un instante el amor que sentíamos por todo lo demás de este mundo. Cuando se disfruta el placer que proporciona el recuerdo de Dios, el resto de los placeres animales pasan a ser un juego de niños. En realidad, la historia del creyente con Dios es una historia de enamoramiento, ¿no? Había un tiempo que cuando hablaba a la gente le decía, si uno
no está borracho de amor en su corazón, de amor por Dios, tiene que saber que en algún lado está saliéndose del camino por algún lado, porque la presencia de Dios es tan... te enamora, ¿no? Cuando, sobre todo la gente que... Bueno, yo no sé, pero por ejemplo yo que vengo de una familia que no era creyente, ¿no? O sea, el llegar al Islam y tomar... Yo me acuerdo cuando llegué al Islam, al principio no podía decir la palabra Dios porque es que no la había dicho en mi vida. En 30 años de mi vida, en 32 años de mi vida jamás había traído el nombre de Dios a mi boca, ¿no? Entonces, cuando vas tomando, o sea, conciencia de que Dios existe y de que está ahí, más cerca de ti que tu vena yugular, ¿no? De que puedes hablar continuamente con Él, de que puedes, no hace falta ni de que articules palabras para hablar con Él, ¿no? En cualquier rato en que no estás hablando con los demás o no estás ocupado, puedes volverte a Él sin más y hablar con Él. Eso poner algo en el corazón muy parecido a lo que uno siente cuando se enamora de una persona, ¿no? Muy, muy parecido. Yo pienso que la relación con Dios es muy parecida a la relación que establecemos con las personas, muy similar. Si queremos ganarnos su amistad y disfrutar de su amistad, tenemos que frecuentar su compañía simplemente, nada más, hablar con Él, ¿no? Si no eres de la gente que ha alcanzado esa posición espiritual y estas cosas te resultan sorprendentes y extrañas, al menos no apartes de ti los favores divinos del otro mundo, de los que el noble Corán y los hadices proféticos hablan, por obtener una fama y un reconocimiento efímero en los corazones de las criaturas. No pierdas todos esos regalos, no te prohíbas todas esas mercedes, no vendas tu felicidad eterna a cambio de un sufrimiento sin fin. Debes saber que el verdadero Señor del reino y el auténtico otorgador de bendiciones, aquel que nos ha entregado todos estos dones, ha previsto todo esto que existe en el mundo para nosotros, desde antes de que nosotros llegásemos a Él. Él es quien concibió para nosotros estos alimentos delicados y provistos de materias nutrientes adecuadas a nuestros débiles estómagos. Él es quien nos educa y nos sirve con un amor innato a su esencia, a pesar de no estar obligado a servirnos. Él es quien ha creado el aire que respiramos y todo lo que nos rodea, así como el resto de los favores manifiestos y ocultos, de manera adecuada a nuestras necesidades. Asimismo, ha dispuesto todo lo que existe en el otro mundo y en el mundo intermedio antes de que nosotros vayamos a ellos. Y nos ha pedido que purifiquemos el corazón para poder recibirle y recibir sus favores y alcanzar así nuestras metas y obtener lo que nos beneficia. A cambio de ello, nosotros le desobedecemos y no le escuchamos y actuamos en contra de aquello que provoca, en contra de aquello que provoca su satisfacción. Qué gran opresión cometemos. El resultado de esa rebeldía contra el Señor de los mundos se traduce inevitablemente en opresión contra nosotros mismos, sin que a Él le alcance el menor daño. No podemos escapar a su control y gobierno. Para Él es igual si somos idólatras o monoteístas, conozcamos a Dios o creamos en la purificación del alma, a Él pertenecemos. Si somos incrédulos o politeístas, a nosotros mismos nos perjudicamos, ya que, ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en verdad Dios no tiene necesidad de nadie ni de nada de lo que existe en el universo.
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. No tiene necesidad de nuestra adoración, de nuestra pureza, de nuestro sometimiento. Si le desobedecemos, adoramos falsos dioses junto a él o mantenemos dos caras y una doble moral, no dañamos su poderío en lo más mínimo. Pero debido a que él es el más misericordioso de los misericordiosos, Arhamar Rahimin, en su infinita misericordia y su ilimitada sabiduría, nos ha enseñado cuál es el camino correcto y cuál el equivocado, dónde está la belleza y dónde la fealdad, y nos ha advertido de los peligros y dificultades que se encuentran en el sendero hacia la perfección humana y la verdadera felicidad. Dios Altísimo, con esa guía y orientación, e incluso con nuestros actos de adoración, nuestros actos de purificación y de sometimiento, nos ha otorgado un favor inmenso, cuya importancia no podremos llegar a comprender mientras los ojos de nuestra visión interior no se abran y no alcancemos a vislumbrar el mundo intermedio que existe entre ambos mundos. Mientras permanezcamos en este mundo estrecho y oscuro y sometidos a las limitaciones del espacio y el tiempo, no podremos percibir con claridad la ilimitada grandeza divina, ni imaginar en nuestros actos de adoración y purificación el gran favor que Dios nos ha hecho al otorgarnos tal guía y orientación. No se te ocurra suponer que nosotros hacemos algún favor a los grandes profetas y a los santos de Dios o a los sabios de la comunidad que nos han guiado y nos guían hacia la felicidad y la pureza y nos salvan de la ignorancia, las tinieblas y la desgracia y nos han invitado al mundo de la luz, la felicidad y la grandeza, soportando todo tipo de dificultades para poder educarnos y salvarnos de las tinieblas que acompañan inevitablemente a las falsas creencias y a la ignorancia compuesta y de los castigos y presiones que acompañan a los hábitos y a los comportamientos viciosos. La ignorancia compuesta, sabéis lo que es, ¿no? La ignorancia simple es la ignorancia del que no sabe. La ignorancia compuesta es la del que no sabe y además no sabe que no sabe. Por lo tanto, se cree que sabe. Esa ignorancia es muy difícil de combatir porque... Y de soportar. Y de soportar también, sí, la verdad, ¿no? La del que se cree que sabe, ¿no? Por eso, esa es una... la gente que he visto, me acuerdo, por ejemplo, Ayatollah Beyyar, que era un hombre que el Imam Khomeini dijo que rezar detrás de él ponía luz en los corazones. Era un hombre que tenía una mezquita muy pequeñita cerca de su casa, pero tenías que ir media hora antes si querías rezar en ella porque se ponía así de estudiantes, ¿no? Estaba cerca de ahí en Qom. Y era impresionante, un hombre que empezaba a decir Bismillahirrahmanirrahim y ya empezaba a llorar. Cada vez que rezaba, cada vez. Es que te ponían los pelos de punta, ¿verdad? Es decir, Allahu Akbar, ya, así, y toda la oración, ¿no? Y ellos han procurado y procuran salvarnos de las odiosas formas e imágenes de pesadilla que en el otro mundo adoptan nuestros malos actos y hacernos alcanzar unas luces, alegrías, paz y tranquilidad que no podemos llegar a imaginar. Este mundo terrenal, con toda su grandeza, es tan pequeño en comparación con el otro que no cabe en él ni una sola de las mansiones del paraíso. Nuestros ojos no tienen capacidad para ver un solo cabello de los seres celestiales de grandes ojos, Urul Ain. Todo ello formas celestiales que adoptan las creencias, la moral y los actos a los cuales nos han invitado los grandes profetas y en especial el dueño del discernimiento universal y del mandato global, el sello de los profetas. La paz y las bendiciones sean con él y con su familia purificada. Ellos
gracias a la inspiración divina, han percibido, han visto y escuchado esas verdades y nos han invitado a participar de ellas. Pero nosotros, pobres desgraciados, como niños que no solo se niegan a obedecer a las gentes juiciosas, sino que las denigran, nos comportamos con ellos siempre con rebeldía, enfrentándoles y discutiéndoles, mientras que esas almas puras y llenas de certeza y esos espíritus buenos, debido a la conmiseración y misericordia que han tenido con los siervos de Dios, jamás han cesado de invitarnos a seguir ese camino, a pesar de nuestra ignorancia, llevándonos a la fuerza o de buen grado hacia nuestra felicidad y hacia el paraíso, sin pedirnos a cambio de ello salario o recompensa. Cuando el noble mensajero de Dios, las bendiciones de Dios sean con él y con su familia, limita su recompensa a que améis a mi familia, dice, no os pido más recompensa que el amor a mi familia. Es posible que la forma que ese amor y afecto adopte en el Corán 42:23, es posible que la forma que ese amor y afecto adopte en el otro mundo sea la más luminosa de todas las formas, y también para nuestro propio beneficio y para hacernos llegar a la felicidad y a la misericordia. Por lo tanto, la recompensa por habernos traído el mensaje divino es a nosotros a quienes nos beneficia, nosotros pobres desgraciados. ¿Cómo podemos favorecerles a ellos? ¿Qué beneficio les reporta a ellos nuestra purificación y las virtudes que seamos capaces de obtener? ¿Qué favor hacemos nosotros o ustedes a los sabios de nuestra comunidad? Estamos en deuda con cada uno de los seres que nos han guiado al buen sendero, desde esa persona que explica las cuestiones de la ley islámica, pasando por el noble profeta y llegando a la esencia sagrada de la verdad, ensalzada sea su majestad, cada cual en su nivel y posición espiritual. Y no podremos pagarles en este mundo ni siquiera una parte de esa deuda. Este mundo no es el lugar adecuado para pagar esa deuda. Es a Dios y a su mensajero y a sus amigos a quien se debe estar agradecidos. Tal y como Dios Altísimo ha dicho, no penséis que me habéis hecho un favor abrazando el Islam. Es Dios quien os ha hecho un favor a vosotros guiándoos a la fe, si es que sois sinceros. En verdad, Dios conoce lo que está oculto a los sentidos en los cielos y en la tierra, y Dios ve claramente lo que hacéis. Sagrado Corán 49, 17 y 18. El hadiz es un hadiz muy largo, así que lo vamos a dejar en este último párrafo que dice: por lo tanto, si cuando proclamamos nuestra fe en Dios fuésemos sinceros, esa misma fe que proclamamos sería un favor que Dios nos hace. Dios ve el mundo que está oculto a los sentidos, por lo tanto, conoce las formas que revisten en él nuestros actos y cómo son la forma de nuestra fe y de nuestro Islam en el mundo oculto a los sentidos. Nosotros, pobres, como no tenemos información de la realidad, buscamos el conocimiento en los sabios y pensamos que les estamos haciendo un favor. Creemos que cuando seguimos al doctor de la ley más sabio, le hacemos un favor, cuando la realidad es que son ellos quienes nos hacen un favor a nosotros, aunque no lo sepamos. Así, esa comprensión equivocada de quién favorece a quién destruye nuestras buenas acciones y nos envía a Sijin. Bueno, hasta aquí. Es prácticamente la mitad de este hadith, porque veo que tiene como 20 páginas y hemos visto las 9 primeras. Bueno, y así poco a poco va a ir el imam desgranando las distintas enfermedades que tiene el alma para que aprendamos cuáles son y aprendamos a reconocerlas y a eliminarlas de nuestro corazón sin dejar rastro de ellas, para poder salir de este mundo con un mínimo